La cosa no empezó con una discusión ni con un mensaje en el móvil. Empezó con un zapato. Uno solo. Un maldito zapato de tacón beige, tirado en el asiento trasero de mi coche. Lo vi el martes pasado por la mañana, cuando fui a sacar una chaqueta que había dejado ahí el día anterior. Abrí la puerta trasera y ahí estaba. Ni siquiera lo toqué. Me quedé mirándolo como si fuera una especie de animal muerto. Lo reconocí enseguida, era de Elena, mi mujer. Lo que no entendía era qué hacía en mi coche, cuando yo no la había llevado a ningún sitio en semanas. Y entonces, como un flash, recordé algo. El sábado por la noche, cuando yo estaba viendo el partido en casa, ella me dijo que se iba a cenar con su prima Marta, que la pasaba a recoger un amigo suyo que era conductor de Uber, porque Marta había bebido. Vuelvo en un par de horas, me dijo, dándome un beso rápido. Volvió a las 3 de la mañana. Y ese zapato, ese jodido zapato que estaba en mi coche sin ninguna lógica, no era compatible con ninguna historia que me hubiese contado. Pero eso no fue todo. Esa misma tarde, cuando fui a recoger a nuestro hijo Álvaro del entrenamiento, el entrenador me saludó como si nada y me soltó. Al final vino tu mujer el sábado, ¿no? La vi pasar por aquí antes de que termináramos. Yo asentí como un idiota, sin saber muy bien qué decir. Porque no, Elena no había estado allí el sábado. Ni cerca. Ese día volví a casa en silencio. Mi hijo me hablaba de sus entrenamientos, y yo solo pensaba en el zapato, en la sonrisa del entrenador, en los 3 días que habían pasado desde que ella me había dicho esa mentira tan pulida. No quería hacerme películas. Pero algo estaba podrido. Esa noche, antes de dormir, dejé el zapato en la mesilla de su lado. No dije nada. Solo lo puse ahí y me acosté. Cuando salió del baño y lo vio, su cara cambió un segundo. Rápido, como cuando alguien se quema con la sartén pero no quiere admitirlo. Lo cogió, se sentó a mi lado y me dijo. Ah, pensaba que lo había perdido. ¿En mi coche? El zapato. Estaba en el asiento trasero de mi coche. Dudó. Por un segundo, no supo qué decir. Y después, como si todo ya lo tuviera ensayado, me soltó. A lo mejor lo dejé ahí el otro día, cuando fuimos a por la compra. No fuimos a por la compra. No juntos, al menos. Y ella lo sabía. Pero no dije nada. Le apagué la lámpara sin mirarla y me di la vuelta. Ella tardó en acostarse. Y cuando lo hizo, se giró hacia mi espalda y me abrazó por detrás, como si eso pudiera borrar algo. Pero ya era tarde. Ese zapato me había abierto los ojos. Y lo que estaba por venir, no se arreglaba con un abrazo. Durante los días siguientes, no dije nada más sobre el zapato. Ni una palabra. Ella tampoco. Lo volvió a guardar en su armario como si no hubiera pasado nada, y siguió actuando con la misma rutina forzada de siempre. Me daba los buenos días, me preguntaba si quería café, me besaba antes de salir al trabajo, y al volver, cenábamos como si no existiera una mentira entre los dos, como si no estuviera yo analizando cada uno de sus gestos, su manera de hablar, la forma en que miraba el móvil cuando pensaba que yo no la veía. Yo no soy un tipo celoso ni paranoico, nunca revisé su teléfono, nunca sentí necesidad, pero después del zapato y de la mentira tan barata con la que intentó taparlo, algo en mi cabeza empezó a no dejarme en paz. No es que buscara una traición, es que la sentía. Estaba ahí. La veía en la forma en que ya no me tocaba, en la manera en que evitaba quedarse a solas conmigo sin distracciones, en cómo salía a hacer recados justo cuando yo llegaba a casa antes de tiempo. Todo eso no me lo contaron, lo viví. El miércoles por la tarde, volví antes del trabajo porque habíamos tenido una avería eléctrica y no podíamos seguir en la oficina. No le avisé. No tenía por qué. Cuando entré en casa,
El silencio fue lo primero que me dio en la cara. No era el silencio de una casa vacía. Era ese tipo de calma sospechosa donde uno siente que hay alguien más dentro. Caminé despacio, escuchando. En la planta de arriba se oía un ruido leve, como de pasos o de muebles arrastrándose. Subí sin hacer ruido, pisando al borde de cada escalón. La puerta del dormitorio estaba cerrada, y no se oía televisión ni música. Solo el leve murmullo de una conversación en voz baja. Me acerqué a la puerta del baño y, desde ahí, escuché con claridad la voz de Elena. No estaba hablando por teléfono. Hablaba con alguien. No pude entender lo que decía exactamente, pero reconocí su tono, uno que no usaba conmigo desde hacía meses. No había risas escandalosas ni jadeos ni ningún cliché de película barata, solo una intimidad suave en su voz que me dejó helado. No entré. Me quedé ahí, escuchando, y luego bajé las escaleras, salí a la calle, y me subí al coche como si no hubiera pasado nada. Pero algo se había roto definitivamente. Esa noche, no dije nada. Fingí que venía de trabajar. Ella no me preguntó por qué llegaba con la chaqueta arrugada ni por qué tenía la mirada perdida. Me besó en la mejilla, me sirvió una cena rápida y se fue a duchar. Yo me quedé en el salón con la tele encendida, sin volumen, mirando una pantalla que no me decía nada. En algún momento, ella bajó en pijama, me dio las buenas noches y subió a dormir. No la seguí. Me quedé ahí, en el sofá, hasta que me venció el sueño. El jueves, tomé una decisión. No iba a revisar su teléfono, ni a contratar a un detective, ni a seguirla como un loco. No quería confirmar algo que ya sabía. Lo que sí quería era verla con mis propios ojos. No una sospecha. Una escena. Una verdad cruda. Así que llamé a mi jefe y le dije que iba a cogerme el viernes libre, que tenía un asunto personal. Me inventé que tenía que llevar a mi hijo al médico. No era del todo mentira, iba a ocuparme de algo importante. El viernes a las 10:30 de la mañana, Elena me escribió que saldría antes de trabajar porque tenía que hacer unos trámites en la gestoría. No me ofrecía acompañarla. Me limité a decirle que me iba a pasar el día fuera, que tenía cosas que hacer. Salió de casa a las 11 en punto, arreglada pero no como cuando va a trabajar. Iba con un vestido que solo se pone cuando quiere sentirse guapa. Tacones, labios pintados, perfume. No me vio. Yo estaba aparcado al final de la calle, dentro del coche, con el respaldo echado para atrás y gafas de sol. La seguí. No como un policía, más bien como un idiota con el corazón latiéndole en el estómago. Dobló varias calles, y luego se metió en una zona residencial al otro lado del río. Aparcó delante de un edificio moderno, con fachada de ladrillo claro. Bajó del coche, miró alrededor, y tocó el portero. Al momento, alguien bajó. Un hombre. No podía verle bien desde donde estaba, pero era más joven que yo, más alto, con barba. Se dieron un beso. No un beso en la mejilla, ni un saludo tímido. Un beso largo, uno de esos que dan las parejas que se desean. Después entraron juntos al edificio. Y yo me quedé ahí, en el coche, sintiendo como algo dentro de mí se congelaba del todo. No lloré. No grité. No golpeé el volante como hacen en las películas. Solo me quedé quieto, con las manos en el regazo, viendo la puerta cerrarse tras ellos. No sabía si llevaba 2 minutos ahí o 20. Todo en mi cuerpo estaba en pausa. Lo único que podía pensar era, ya está. Ya no eran dudas. Ya no era intuición. Era real. Me lo habían hecho. Me habían sacado del camino sin siquiera avisar. Y lo peor no era la infidelidad en sí. Era lo fácil que le había salido. La naturalidad con la que me mintió.
Lo cómoda que se veía en los brazos de otro, mientras yo me deshacía tratando de entender qué estaba pasando con nosotros. Volví a casa como un zombi. Me senté en la cocina, abrí una cerveza y la dejé sobre la mesa sin tomar un solo trago. El mundo ya no era el mismo. Y yo tampoco. El sábado por la mañana no dormí nada. Di vueltas en la cama hasta que escuché cómo Elena se levantaba, fue al baño, se duchó y bajó a preparar café. Me quedé acostado, con los ojos abiertos, esperando a que subiera a decirme algo o al menos a preguntarme si quería desayunar. No dijo nada. Pasó una hora. Me levanté sin decir palabra, bajé las escaleras y la encontré sentada en la mesa, con el portátil abierto, tomando café como si fuera un día cualquiera. Me miró de reojo y sonrió de forma automática, pero sin buscar contacto visual. ¿Dormiste bien?, preguntó, como si nada. No mucho, le respondí, sirviéndome café sin apartar la vista de ella. Pasaron unos segundos en silencio. Se notaba tensa. Cerró el portátil con calma, se acomodó en la silla y me miró fijamente por primera vez en días. Supongo que notó que algo era diferente en mí, que ya no había lugar para la comedia doméstica ni para los gestos fingidos. Me senté frente a ella, sin tocar la taza. ¿Quién es él?, le solté de golpe, sin levantar la voz, sin rodeos. Sus ojos se abrieron apenas un poco, pero no hizo ningún gesto exagerado. Se quedó callada durante 3 o 4 segundos, como si hubiera estado esperando esa pregunta y al mismo tiempo se negara a responderla. ¿De qué hablas?, dijo finalmente, en tono seco. Del tipo con el que entraste al edificio el viernes. Vi cómo se besaron. Lo vi todo. Ella parpadeó un par de veces, pero no mostró sorpresa. Solo suspiró. No es lo que crees. Entonces explícame qué es, le dije, manteniendo la calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Es complicado, Marcos, empezó, y me puse de pie inmediatamente. No, no es complicado. Lo complicado fue ver cómo tu marido se convertía en un idiota al que le mentías en la cara, cómo usabas excusas absurdas para irte a ver a otro tipo, cómo volviste y te acostaste conmigo como si todo estuviera bien. Eso es complicado. Lo tuyo es simple. Es una traición. Lo viste venir, lo permitiste, lo hiciste y lo ocultaste. Ahora explícame por qué. Ella se quedó en silencio. Jugaba con sus manos encima de la mesa, respiraba hondo como si intentara ordenar sus ideas, pero lo único que salía de su boca eran frases que no decían nada. No lo planeé. No buscaba nada. Solo pasó, dijo al fin. ¿Cuántas veces? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No las conté, Marcos. No estaba pensando en llevar una estadística. Me senté de nuevo, esta vez sin mirarla. Sentía que la cabeza me daba vueltas, pero no por rabia. Era una mezcla rara de decepción y asco. Ella seguía justificándose con esa tranquilidad que me resultaba insoportable. ¿Lo conocías de antes? Sí, hace tiempo. Es alguien que conocí en el trabajo, vino a hacer una consultoría hace meses. Empezamos hablando por cosas del proyecto, luego tomamos un café, después otro, y bueno, ya sabes cómo sigue. No, no sé cómo sigue. No todos los que tomamos café con alguien nos terminamos acostando con esa persona. ¿Cuánto llevas con esto? Unos meses. ¿Y pensaba seguir así? No lo sé. Estaba confundida. Me sentía desconectada, vacía. No quería lastimarte, pero tampoco sabía cómo detenerlo. ¿Vacía? ¿Y creíste que la forma de llenar ese vacío era meterte en la cama con otro? No lo busqué, Marcos. Solo me pasó. No se te cae la cara de vergüenza, ¿verdad? Ella no respondió.
Sus ojos se empezaron a llenar de lágrimas, pero ni siquiera eso me conmovía. No eran lágrimas de culpa, eran de incomodidad, de saber que la habían descubierto, no de arrepentimiento. Me levanté otra vez y caminé por la cocina con las manos en los bolsillos. Necesitaba espacio para no estallar. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Vas a seguir viéndolo? No. Terminamos. Lo habíamos dejado esta semana. Fue la última vez. ¿Antes o después de que te besaras con él en la puerta de su casa? Guardó silencio. No quiero más mentiras, dije, y volví a sentarme. Lo sabes. No hay forma de que esto vuelva a ser lo que era. Y tú lo sabías desde el principio. No cometiste un error. Construiste una doble vida y me la metiste en la cama cada noche. Sé que la cagué, dijo por fin, bajando la voz. Sé que no tengo excusa. Solo quiero que entiendas que no fue porque no te quisiera. ¿Me quieres? Me reí. Elena, no me quieras más. No me hagas ese favor. Ella se levantó y salió de la cocina sin decir nada más. La escuché cerrar la puerta del baño y quedarse ahí, probablemente llorando o fingiendo que lo hacía. Me quedé solo, con el café ya frío sobre la mesa y la cabeza llena de preguntas que no tenían respuesta. No entendía cómo habíamos llegado a esto, cómo alguien que compartía mi cama podía convertirse en una persona tan ajena. Y lo peor de todo era que ya no quería entenderlo. Solo quería empezar a vengarme de alguna forma. El domingo no hablé con ella. No me levanté a desayunar ni fui a saludarla. Me quedé en la habitación, pensando en cada una de sus frases del día anterior. No porque quisiera entenderla, sino porque necesitaba recordar con claridad cada excusa, cada justificación, cada gesto que hizo mientras trataba de convencerme de que su traición era algo confuso y espontáneo. No había confusión. Todo estaba claro. Y ahora me tocaba decidir qué hacer con esa claridad. No iba a llorar. No iba a suplicar explicaciones ni pedir que cambiara. Quería algo más concreto, algo que me devolviera la dignidad. No creía en eso del tiempo locura, ni pensaba quedarme esperando a que ella se arrepintiera. Yo no soy ese tipo de hombre. A mediodía, salí sin decir a dónde iba. No me preguntó. Supongo que pensó que era mejor dejarme solo, que tal vez estaba asimilando todo. Pero no. Fui directo al bar de un amigo de la infancia, Sergio, que ahora es dueño de una cervecería en las afueras. Allí, entre cerveza y cerveza, le conté todo. Desde el zapato hasta el beso frente al edificio. Sergio me escuchó sin interrumpirme, sin hacer comentarios innecesarios, sin intentar suavizar nada. Cuando terminé, me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que todavía no lo sabía, pero que no quería seguir en esa casa como si nada. Necesitaba actuar. Esa noche me quedé en el salón, revisando papeles. Empecé a hacer una lista de todo lo que estaba a mi nombre, el coche, la cuenta conjunta, algunos pagos de la hipoteca, los seguros. Me di cuenta de que, aunque teníamos una vida en común, muchas cosas dependían de mí, y eso me daba ventaja. Durante años había llevado la parte aburrida de la vida doméstica, facturas, vencimientos, renovaciones. Elena nunca se preocupó por esas cosas. Todo eso era útil ahora. El lunes fui a ver a un abogado. Pedí una cita urgente y me senté a hablar con él con los documentos en mano. Le conté la situación, no como una víctima, sino como alguien que quería cerrar un capítulo sin perder más de lo que ya había perdido. Le expliqué que no quería hacer escándalos, ni peleas absurdas, pero que tampoco iba a permitir que me tomaran por tonto. El abogado me dijo que, con la información que tenía y algunos movimientos bien hechos, podía asegurarme una salida limpia y con el control suficiente para que no me perjudicara económicamente. No me interesaba arruinarla, no tenía ese veneno en el cuerpo,
pero sí quería que sintiera la consecuencia real de lo que había hecho. Esa noche volví a casa y ella me estaba esperando en el sofá, con cara de querer hablar. Me senté frente a ella sin decir nada. Esperó unos segundos y luego empezó a hablar con ese tono de persona arrepentida que quiere que todo vuelva a ser como antes. Me dijo que había pensado mucho, que entendía lo que había hecho mal, que quería intentarlo, que no todo estaba perdido. Yo la dejé hablar. No la interrumpí. Dejé que se vaciara con sus palabras, que creyera que todavía tenía una mínima posibilidad. Y cuando terminó, le respondí con calma. No vamos a intentarlo. Esto no tiene arreglo. No quiero estar con alguien que se acuesta con otro mientras me da un beso antes de irse. Ella me miró con los ojos húmedos, pero no lloró. ¿Y qué piensas hacer? Ya lo estoy haciendo, le respondí. Fui al abogado. Voy a pedir el divorcio. No gritó, no se alteró. Solo se quedó en silencio. No tienes por qué hacerlo tan drástico, dijo, en voz baja. Tú lo hiciste drástico. Yo solo estoy ordenando lo que tú rompiste. No hubo discusión. No la dejé entrar en ese juego. Me levanté, fui a la habitación y cerré la puerta. Ella durmió en el sofá. Durante los días siguientes, empecé a mover mis cosas más personales a casa de Sergio. Libros, papeles importantes, parte de mi ropa. Le pedí a Sergio que no dijera nada si Elena lo llamaba o se presentaba por ahí. Él entendió perfectamente. En paralelo, cancelé una tarjeta de crédito que solo ella usaba, cambié la contraseña del banco online y dejé de cubrir el seguro de su coche. No lo hice por rabia. Lo hice porque ya no éramos un equipo. Y si ella había tomado la decisión de actuar sola, entonces también debía asumir los costos de hacerlo sola. La última pieza de mi plan fue más simbólica. Imprimí una foto que tenía de nosotros dos en un viaje a Asturias, de hace 5 años, cuando todavía parecía que había algo real entre nosotros. En el reverso, escribí, todo lo que había se terminó el día que elegiste mentir. La dejé sobre la mesa del comedor la noche del viernes. Al día siguiente me fui temprano, sin hacer ruido. Ella la encontró después. Me llamó varias veces, pero no contesté. Solo le envié un mensaje, ya está todo en marcha. Nos vemos en el despacho del abogado. Esa fue mi forma de devolverle el golpe. Sin escándalos, sin insultos, sin gritos en la calle. Con hechos, con acciones claras, con cada movimiento pensado como una respuesta directa a su falta de respeto. Me negué a quedarme como el hombre que se traga su orgullo y espera a que la traidora vuelva arrepentida. No iba a permitirlo. El lunes a las 9 de la mañana ella llegó puntual al despacho del abogado. Se sentó frente a mí con la misma expresión tensa que había visto tantas veces en otras situaciones, pero esta vez no había nerviosismo por un problema externo. Esta vez lo que la ponía incómoda era saber que estábamos ahí porque yo lo decidí. Estaba vestida con formalidad, pero no como alguien que viene a negociar, sino como alguien que ya intuye que va a perder. No hubo saludo. Solo se sentó y miró hacia la mesa, como si no tuviera claro qué decir. El abogado se presentó, explicó el procedimiento, mencionó los puntos legales relevantes y repasó las condiciones iniciales. Yo ya las había aprobado por correo el viernes anterior. Ella los leyó por encima, con la vista vacía, sin preguntar nada. Después de unos minutos, el abogado nos dejó solos para que conversáramos si queríamos. Ella no tardó en hablar. ¿Esto es definitivo? Sí, le respondí sin cambiar el tono. ¿No quieres hablar de lo que pasó? No necesito entender nada más. Lo entendí todo ese día frente a tu edificio, cuando los vi besarse. No hay nada más que analizar. Tú elegiste. Y yo también estoy eligiendo. No fue tan simple como crees.
Fue lo suficientemente simple como para que tú decidieras no decírmelo. Ahí se acabó todo. Y no quiero una versión distinta. No necesito tu relato de víctima. No hay forma de que esto se repare. ¿Y lo nuestro? ¿No cuenta nada? Claro que cuenta. Por eso estamos aquí. Porque después de 14 años, me parece que merezco no seguir perdiendo el tiempo con alguien que ya me borró de su vida sin siquiera tener la decencia de reconocerlo. Ella se quedó callada unos segundos. Parecía estar decidiendo si llorar o no, pero al final ni eso. Me miró y respiró hondo. ¿Vas a decirle algo a Álvaro? Sí. Pero cuando esté listo. Ahora no. Tú puedes inventarle lo que quieras, como hiciste conmigo. Pero yo voy a esperar a que tenga la edad para entenderlo sin que lo destruya. No voy a usarlo para justificar nada. Solo quiero que tenga una imagen decente de sus padres el mayor tiempo posible. Aunque uno de ellos no lo merezca. Yo nunca quise hacerte daño, dijo en voz baja. Pero lo hiciste. Y eso es lo que importa. Todo lo demás son excusas. Las decisiones no se miden por las intenciones, sino por las consecuencias. Tú tomaste las tuyas. Ahora yo tomo las mías. ¿Hay alguien más? ¿Estás preguntando por si tengo a otra persona? No. No necesito tener a nadie para dejar de quererte. Lo hiciste muy fácil. El día que me mentiste sin pestañear, mataste todo. No pensaba que ibas a reaccionar así. ¿Y cómo pensabas que iba a reaccionar? ¿Llorando? ¿Pidiéndote que no lo volvieras a hacer? ¿Que fuéramos a terapia? ¿Que te perdonara para que tú pudieras volver a hacerlo con más cuidado? No. No soy ese tipo de persona. Nunca lo fui. Te traté con respeto, te ofrecí estabilidad, apoyo, confianza. Lo tuyo fue traición, no confusión. Y eso tiene consecuencias. Ella bajó la mirada. Ya no tenía argumentos, solo silencio. Estaba viendo cómo se cerraba la puerta y no tenía la llave para abrirla. El abogado volvió a entrar con los documentos listos para firmar. Ella los firmó sin hacer preguntas. Yo firmé después. Cuando todo estuvo listo, el abogado dijo que en unas semanas el trámite estaría resuelto. Nos levantamos. No hubo abrazo. No hubo despedida. Fuera del despacho, antes de que cada uno se fuera por su lado, ella se giró y me habló por última vez. Espero que algún día puedas entender por qué pasó todo. No necesito entenderlo. No me interesa comprenderte. Lo único que quiero es que esto termine, que cada uno siga su camino sin destruir más de lo necesario. Lo nuestro ya no existe. Lo acepto. Y quiero que tú también lo aceptes. ¿De verdad no hay ninguna posibilidad? No, y cuanto antes lo asumas, mejor para ti. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. No tenía nada más que decir, nada más que escuchar. Las conversaciones importantes ya habían ocurrido. Todo lo demás era solo un ruido molesto que no iba a cambiar el resultado. A partir de ese momento, ya no era su marido, ni su compañero, ni su cómplice. Era simplemente un hombre que decidió no quedarse donde no lo respetaban. Esa fue la última vez que hablamos cara a cara. Desde entonces, todo fue por correos o por mensajes fríos, necesarios, mecánicos. Coordinación para recoger al niño, horarios, cuestiones técnicas. Nunca más hablamos de lo nuestro. Porque ya no había un nosotros. Solo quedaban los restos de una vida que uno de los dos eligió romper. El trámite del divorcio se cerró sin sorpresas. El juez aceptó todo lo acordado en el despacho, no hubo discusiones ni apelaciones. Ella se quedó con el piso, yo conservé el coche y parte de los ahorros. La custodia compartida se estableció sin problemas,
Cada uno tendría a Álvaro 15 días al mes y los gastos escolares serían cubiertos a medias. Todo se resolvió con rapidez, como si hasta el sistema legal entendiera que aquello no merecía más energía. Cuando salí del juzgado no sentí alivio ni tristeza, solo una sensación de cansancio profundo. No porque me doliera perder a Elena, sino porque fue demasiado tiempo sosteniendo algo que ya estaba roto desde mucho antes de que yo lo supiera. Después del divorcio me mudé a un piso pequeño en la misma ciudad, lo suficientemente cerca como para no complicar los días en que me tocaba cuidar de Álvaro, pero lo bastante lejos como para no cruzármela en la calle o en el supermercado. No tenía intenciones de empezar de cero con nadie, ni de salir a buscar aventuras. Necesitaba silencio, rutina, espacios donde no me preguntaran cómo estaba ni intentaran analizar mis decisiones. Mis amigos más cercanos me respetaron eso. Sergio, que fue clave en los primeros días, me seguía invitando a su cervecería una vez por semana, pero nunca me presionó para que hablara del tema. Agradezco más ese respeto que cualquier palabra de consuelo. Elena nunca volvió a intentar una conversación real. Nos cruzábamos de vez en cuando pasábamos a dejar o recoger a Álvaro. Solo saludos cortos, datos concretos, frases sueltas del tipo mañana tiene reunión en el colegio o se quedó sin chaqueta en tu casa, luego la paso a buscar. No había rencor visible, pero tampoco cordialidad. Era como si dos desconocidos hubieran acordado colaborar en la crianza de un niño sin ninguna otra conexión. Ella no preguntó por mi vida, yo no pregunté por la suya. Supongo que ambos entendimos que cualquier intento de recuperar una amistad o una relación mínimamente humana era inútil. No se puede reconstruir lo que se dejó pudrir por elección. Con Álvaro hice todo lo que pude para que su vida no se viera demasiado alterada. Mantuve horarios, ayudé con los deberes, lo llevé a sus entrenamientos, intenté que se sintiera seguro. No le hablé mal de su madre ni lo metí en nuestras diferencias. Cuando preguntó por qué ya no vivíamos juntos, le dije que a veces las personas cambian y que lo importante era que él seguía teniendo a ambos. No sé si me creyó del todo, pero al menos no mostró señales de angustia. Supongo que los niños, incluso sin entenderlo todo, perciben más de lo que decimos. Y él notó que en mi casa había calma, que no había gritos ni tensión. Con el paso de los meses, empecé a notar pequeños cambios en mí. Dormía mejor, comía con más apetito, volvía a tener ganas de leer, de salir a caminar, incluso de ver películas sin sentirme obligado a fingir interés. No es que fuera feliz todo el tiempo, pero al menos ya no me sentía atrapado en una farsa diaria. Me di cuenta de que llevaba años conviviendo con una persona a la que ya no le importaba lo que yo sentía, pero yo seguía esforzándome como si eso fuera suficiente para sostenerlo todo. Y esa era la parte más jodida, saber que uno mismo contribuyó a mantener una mentira por miedo al cambio. Una tarde, unos 6 meses después del divorcio, me encontré con la hermana de Elena en una cafetería. Me saludó con amabilidad, me preguntó cómo estaba, y después de unos minutos me dijo algo que no esperaba. No sé si te sirve de algo, pero quería que supieras que nadie de la familia estaba al tanto de lo que pasó. Elena nunca contó nada. Solo dijo que se habían separado porque ya no funcionaba. Y la verdad, no creo que esté bien. No la veo bien. No supe qué responder. No me generó satisfacción ni pena. Solo asentí y cambié de tema. No me interesaba saber si ella estaba bien o no. No porque le deseara lo contrario, sino porque simplemente había dejado de importarme. Lo que pasó me marcó, me cambió, pero también me empujó a vivir con más honestidad. Me saqué de encima la obligación de fingir, de negociar cada gesto, de explicar cada salida como si tuviera que rendir cuentas. Un año después, si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, no sabría dar una respuesta exacta. Podría decir que aprendí a no confiar tan fácil, o que hay que estar atento a las señales, pero la verdad es que no quiero vivir en alerta ni con sospechas permanentes.
Lo que sí sé es que no voy a volver a permitir que alguien tenga tanto poder sobre mí sin demostrar primero que lo merece. No tengo ganas de estar con nadie por ahora, no porque no crea en el amor, sino porque me siento bien solo. Y eso ya es mucho. La historia con Elena terminó sin grandes escenas ni venganzas espectaculares. Terminó con decisiones concretas, con documentos firmados, con camas separadas y palabras cortadas. No hubo redención, ni cierre emotivo, ni vuelta atrás. Solo el final lógico de algo que se venía cayendo mientras yo miraba para otro lado. Ahora miro de frente. No porque me haya vuelto más fuerte, sino porque entendí que la única forma de vivir tranquilo es no mentirse a uno mismo. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, lo tengo claro.